Hay carreteras que son solo asfalto, un simple trámite. Y luego hay otras que son mucho más, que son las arterias que construyeron una nación. Hoy vamos a viajar hasta el siglo XVIII para descubrir cómo una auténtica proeza de la ingeniería consiguió en España conquistando una muralla de piedra que parecía de verdad insuperable. A ver, para cualquiera que hoy coja el coche y pase por la A4, el paso de Despeñaperros es casi un paseo. 6 minutos. Te metes en un par de túneles, cruzas unos viaductos que son una pasada y ya está. De repente Andalucía se abre ante ti. Es rápido. Es fácil. Es lo normal. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Borremos de la mente esos 6 minutos. Viajemos 2 siglos atrás. Ya no hablamos de minutos, hablamos de días. Días enteros de caminos que eran un desastre, con el miedo constante a los bandoleros y a un coste que era una barbaridad. Esto no era un viaje, no. Era una odisea que mantenía a España literalmente partida por la mitad. Bueno, pues vamos a conocer al gran villano de esta historia. Que no es una persona, es un lugar. Sierra Morena. Una auténtica muralla natural que durante siglos funcionó como una cicatriz en mitad del reino. Y es que durante muchísimo tiempo esta zona era mucho más que un montón de montañas. Era una frontera económica, una barrera logística que dejaba a Andalucía casi aislada del resto del país. Los caminos, si es que se les podía llamar así, eran poco más que senderos de cabras, casi imposibles de seguir. Y ojo, que esto que vemos aquí no es ninguna exageración, era el día a día. Una crónica de la época, de la Gaceta de Madrid, lo deja clarísimo. La gente tenía que desmontar sus propios carruajes y dejarse un dineral en mulas para poder cruzar. Imaginemos lo que eso suponía para el comercio o para la administración. Era, un caos absoluto. Pero claro, en medio de todo este lío, algo empieza a cambiar. Llega la Ilustración. Y con ella llegan ideas nuevas de progreso, de modernización y, sobre todo, de unidad. Porque para tener un país unido, lo primero que necesitas es poder conectarlo. Y aquí es donde entra la política con visión de futuro. Con el impulso de ministros como el Marqués de la Ensenada y basándose en informes como el de Bernardo Ward, nace el Plan Radial. La idea era, a la vez, audaz y simple. Crear 6 grandes carreteras, como las arterias de un cuerpo, que salieran de Madrid y conectaran toda la península. Era ni más ni menos que el boceto de la España moderna. Claro, un plan tan ambicioso necesitaba a alguien a la altura. Alguien con el talento y sobre todo con la determinación para hacerlo realidad. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, un ingeniero absolutamente brillante, pero con un carácter, complicadillo. Se llamaba Carlos Lemaur, un ingeniero francés que la corona española había fichado por su enorme prestigio. Un hombre al que le precedía su fama de genio, pero también su fama de tipo difícil. Y aquí es donde la historia personal se pone de lo más interesante. Fijaos en el contraste. Por un lado tenemos al genio indiscutible, un tipo que recibe elogios de figuras como Jovellanos. Pero por otro, tenemos a un hombre con un genio vivo, como se decía entonces, un jefe déspota al que incluso llegaron a acusar de corrupción. Era el mejor para el trabajo, de eso no había duda, pero también era el más polémico. Es que es súper importante entender esto. El proyecto no era solo construir una carretera. Era un plan de ingeniería social a una escala que hoy nos costaría imaginar. No bastaba con mover piedras. Había que cambiar por completo una región entera. Porque el terreno no era el único problema, ni mucho menos. Sierra Morena era una zona despoblada, salvaje, y por lo tanto el escondite perfecto para los bandoleros. De nada servía construir la mejor carretera del mundo si luego te iban a asaltar en ella. Primero había que pacificar la zona. Y aquí aparece otra figura clave. Pablo de Olavide. Mientras Lemaur se peleaba con los planos para reventar montañas, Olavide tenía otra misión titánica: repoblar toda la zona. ¿Cómo? Con el plan de las nuevas poblaciones, trayendo miles de colonos de Alemania, Flandes y Suiza. Y aquí está la genialidad de todo el plan. No eran 2 proyectos distintos. ¿Qué va? Eran las 2 caras de la misma moneda. Olavide domesticaba y poblaba la tierra y Lemaure la conectaba con el resto del mundo con su carretera. Uno sin el otro no habría funcionado. Era un plan maestro para transformar la región de arriba a abajo. Y llegamos al momento cumbre de la historia. Con la región ya en proceso de cambio, llegaba la hora de la verdad. Enfrentarse al corazón de la bestia, al mismísimo desfiladero de Despeñaperros. La pregunta se las traía. De hecho, otros ingenieros antes que él habían dicho que era imposible, que era una locura meterse por ahí. Entrar en ese desfiladero significaba luchar contra pendientes de vértigo y paredes de roca verticales. La ruta que eligió Lemaur era como mínimo una apuesta muy arriesgada.
Y lo que consiguió fue, para la época, algo casi de ciencia ficción. Estamos hablando de mover cantidades brutales de tierra, de levantar puentes y muros de contención con técnicas súper avanzadas, y sobre todo de usar pólvora a mansalva para abrirse paso a base de explosiones. Una obra faraónica de verdad. Las fechas nos dan una idea de la escala de todo esto. Desde que el conde de Floridablanca le hace el encargo oficial en 1779, pasaron solo 4 años hasta que los primeros coches pudieron cruzar. Y para 1786, la obra estaba finiquitada. Un tiempo récord para semejante hazaña. El impacto de esta carretera fue inmediato, pero lo más increíble es que su legado llega de una forma sorprendentemente directa hasta hoy mismo. El éxito fue tan bestial que las viejas rutas, las que daban 1000 rodeos por la sierra, quedaron abandonadas de un día para otro. El nuevo paso se convirtió en la única ruta lógica, en la gran puerta de Andalucía, y cambió para siempre la forma de viajar y comerciar en España. Y aquí viene el dato que, para mí, es el más alucinante de todos. El trazado que Carlos Lemaur diseñó y voló con pólvora en el siglo XVIII fue tan perfecto, tan bien pensado, que sirvió de base para la carretera principal durante más de 200 años. 200 años, hasta que se construyó la autovía moderna que usamos hoy. Y con esto volvemos al principio, a esos 6 minutos. Toda esta historia increíble, la visión de un rey, el genio de un ingeniero, la transformación de una tierra hostil, todo eso se resume hoy en ese cortísimo viaje. El legado de una pesadilla de días convertido en un suspiro. Y no hay mejor forma de acabar que con esta frase del propio Lemaur, una frase que lo resume todo, esa ambición de su época de construir literalmente un país moderno y conectado sobre un territorio que en sus propias palabras todavía estaba sin hacer. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. La carretera de Lemaur moldeó España durante 2 siglos. Si miramos a nuestro alrededor, a las grandes obras de hoy en día, ¿qué estamos construyendo que tendrá esa misma capacidad de transformar nuestro futuro? ¿Cuál de nuestros legados seguirá en pie en el año 2224?